El estudio Ipsos Religión Global 2023 concluyó que el 52% de los chilenos cree en Dios como se describe en las Sagradas Escrituras. El volumen de las cifras nos llama la atención. O sea, el 52% de los chilenos. Para el 2023 somos casi 20 millones de personas en Chile. ¿Realmente viven 10 millones de cristianos comprometidos con el Dios de la Biblia? ¿Realmente viven 10 millones de cristianos comprometidos con los mandatos de Jesús en la Escritura? ¿Realmente la mitad de Chile, o más de la mitad de Chile, es un verdadero creyente en el Dios de la Biblia? No sé tú, pero a mí me parece más probable que el 52% de los chilenos nos gusta creer nomás que creemos. Y es que la encuesta nacional bicentenario del 2021 publicó que el 41% de los jóvenes entre 18 y 24 años eligieron vivir sin religión o ser ateos. Cuando les preguntaron por qué, la respuesta predominante fue: no necesito de Dios ni de la iglesia, no quiero una institución que me coarte, no quiero ser parte de una institución incoherente. Parece ser que los adultos en Chile somos un poquito más inclinados hacia una fe hipócrita. Decimos una cosa, pero hacemos otra cosa. Pero los jóvenes, quizás un poco más íntegros, un poco más honestos, desechan la fe de raíz. El cristianismo no vale la pena. Es muy costoso para mí y yo no quiero que me coarten. Sin embargo, lo que tienen en común los chilenos, adultos y jóvenes, es la percepción de que la fe cristiana es una fe que coarta. Es algo que nos restringe, que no nos permite vivir como realmente queremos vivir. Por eso la desechamos. O la desechamos de raíz, o la desechamos al decir que creemos en ella, pero en realidad nadie la practica. Así que Chile es un país de curas gaticas, un 52% de curas gaticas al menos. Y honestamente no nos culpo. Ser cristiano es costoso, es difícil. Vivir consistentemente la fe cristiana se paga súper caro. Significa sacarte del centro de tu vida, estar dispuesto a poner a tus padres antes de ti, a tu esposo o esposa antes de ti, poner a tus hijos antes de ti, poner a tu iglesia antes de ti, poner a tu vecino antes de ti. Significa tomar todo tipo de decisiones para honrar a Cristo. A pesar de que probablemente te cuesten relaciones amorosas, laborales y familiares. Como decía el pensador anglicano C.S. Lewis, si quieres una religión que te haga sentir cómodo, yo ciertamente no te recomiendo el cristianismo. Esta Semana Santa conmemoramos justamente que Jesús estuvo dispuesto a morir con tal de vivir fielmente lo que creía. Y sabemos que los primeros discípulos sufrieron muertes muy parecidas, al menos por los 3 primeros siglos del cristianismo. Y aún hoy día en algunos lugares del planeta los cristianos siguen estando dispuestos a enfrentar la muerte con tal de resistirse a negar la fe. ¿Por qué valdría la pena dedicar una vida de negarse a sí mismo? ¿Por qué quisiéramos vivir sometidos a la voluntad de otro? ¿Por qué coartarnos, como dicen los jóvenes chilenos? ¿Por qué dejar que otros nos restrinjan? ¿Por qué consideraríamos siquiera frustrar nuestros propios anhelos para vivir haciendo la voluntad de otro? Todo parece indicar que esas son las verdaderas preguntas que hacemos los chilenos cuando pensamos en la fe cristiana. Sí, nos gusta decir que creemos en la fe cristiana y el Dios de la Biblia, pero la realidad es que en el fondo de nuestros corazones parece que tenemos estas preguntas sin resolver. Y todo parece indicar que esas eran exactamente las mismas preguntas que se estaban haciendo los cristianos en Corinto, hace más de 2000 años atrás. Hoy vamos a explorar la respuesta de Pablo a esa pregunta. Así que, hermanos, les invito a poner atención a la lectura de la palabra de Dios en 1 Corintios 15, del 1 al 26. El que tenga oídos para oír, que oiga. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por lo cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, hayan sido ellos o yo, así predicamos, y así creyeron ustedes. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes
que no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces en nuestra predicación. Y vana es la fe de ustedes. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios, que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y si esperamos en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo de las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y todo poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Por 14 capítulos San Pablo ha estado corrigiendo duramente a la iglesia de Corinto. Resulta que era una iglesia bien problemática, quizás parecida a las iglesias aquí en Santiago. Había grupos divisorios dentro de la iglesia. Toleraban inmoralidades, se juzgaban unos a otros, y las reuniones parecían competencias por ver quién llama más la atención, quién grita más fuerte, quién habla más en lenguas, quién se levanta las manos más alto. Y después de 14 capítulos de corrección, San Pablo les ofrece la razón para vivir de una manera distinta. La razón para dejarse a sí mismos en segundo plano y buscar reconciliación en vez de división, santidad en vez de inmoralidad y amor en vez de juicio. ¿Qué dice el apóstol? ¿Cuál es la razón para todo esto? Pablo dice que Cristo resucitó. San Pablo no es muy chileno. No está dispuesto a aceptar la resurrección simplemente de la boca para afuera. Para Pablo la resurrección es un hecho histórico y comprobable. Y para Pablo, si no estamos dispuestos a aceptar la resurrección de Jesús, más nos vale ser íntegros y desechar el cristianismo de una vez y para siempre. Pero Pablo quiere recordarle a los corintios, y Dios nos quiere recordar en este día, que realmente resucitó. No es simplemente el pensamiento mágico de una religión organizada. Es un evento que afirmamos como histórico, basado en la evidencia que tenemos a la mano. Sí, es fe, es la confianza, es la interpretación particular de la evidencia que tenemos. Pero eso no significa que nuestra fe en la resurrección no tenga evidencia o que no sea racional. La resurrección sigue siendo la gran piedra de tropiezo en nuestro siglo XXI, para nuestra cultura de cientificismo iluminista. Pero dale una vuelta. 30 años antes de Cristo, nadie creía en la resurrección, fuera del judaísmo. E incluso dentro del judaísmo habían algunos que la negaban. Habían facciones completas que negaban la idea de la resurrección. Y 20 años después de que Jesús resucitó, hay un movimiento gigantesco que comienza a invadir el Imperio Romano completo, con la idea central, con una obsesión con la resurrección de entre los muertos, originada en un evento que para ellos es real e histórico, la resurrección de Cristo. Muchos han intentado explicar este fenómeno de distintas maneras, para zafar de la idea de esta posibilidad, ¿no?, de un evento histórico que realmente acaeció entre nosotros, la resurrección. Algunos dicen que Jesús no murió en la cruz, sino que fue enterrado agonizante. El problema es que los encargados de matar a Jesús eran los asesinos mejor entrenados de la historia de la humanidad, la milicia romana. Por otro lado, si aún hubiera sobrevivido a una crucifixión, lo cual evidentemente parece extremadamente pensamiento religioso, ¿cómo hubiera podido aparecerse glorioso y sano a sus discípulos ese domingo? O sea, 2 días, 3 días después se aparece completamente sano. Otros dicen que los discípulos de Jesús experimentaron una alucinación colectiva. Pero si ese fuera el caso, los judíos y romanos interesados en desmentir la resurrección solo tendrían que haber exhibido el cadáver de Jesús para terminar con el movimiento. Y ciertamente tenían ganas de terminar con el movimiento. Sin embargo, no hay un solo registro de que hayan intentado hacer eso. De hecho, fue el Imperio Romano el que terminó declarándose cristiano 300 años más tarde. No estoy negando aquí las complejidades históricas de ese proceso, pero quiero decir, podrían haber ganado la batalla
si es que hubieran podido ganar la batalla, y no la ganaron. Otros dicen que los discípulos mintieron deliberadamente para engañar a las masas. El problema es que no contestan ¿para qué, pues? ¿Cuál es la explicación más razonable? Los discípulos no sacaron un solo beneficio, no se hicieron millonarios ni vivieron vidas de lujo después de esto. Todo lo contrario. Vivían en un contexto cultural en el que fueron perseguidos y la mayoría se enfrentó a la muerte a causa de su firme convicción y su compromiso con predicar que Jesús resucitó. Y en el texto de hoy día, en los versículos del 5 al 8 de 1 Corintios 15, Pablo les da una lista de personas que pueden corroborar esa historia, justamente. O sea, para la audiencia original de Pablo, Pablo les dice, vayan y pregunten. Cefas, los 12 apóstoles, Jacobo y además 500 otros hermanos. El apóstol escribió esta carta alrededor del 55, así que son 22 años después de la resurrección. Para cuando Pablo escribe 1 Corintios, hay cientos de testigos vivos y Pablo les dice a todos, vayan y pregunten. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Es un hecho histórico que podemos interpretar de una u otra manera. No estoy negando aquí el rol de la fe, pero necesitamos tomar en serio las declaraciones históricas que tenemos al respecto. Y por otro lado, necesitamos tomar en serio la historia, la sociología de la iglesia cristiana. 2000 años de personas dispuestas a despreciar una vida de comodidad momentánea, convencidos de que la resurrección de Cristo significa que hay otra vida para los que le sirvan. Una vida de deleite más glorioso de lo que esta vida nos puede ofrecer. Y eso es lo que celebramos el domingo de resurrección. No solamente que Jesús murió hace 2000 años, sino que su muerte inaugura una nueva etapa de la historia, una nueva etapa, una nueva esperanza para cada persona en cada lugar. Quizás hoy día llegaste pensando un poco como esa canción famosa de Azúcar Moreno, la canción que se llamaba Solo se vive una vez. Déjame leerte un par de párrafos nada más. Dice, si no quieres aguantar y te quieres liberar, una frase te diré, solo se vive una vez. Si no quieres discutir y te quieres divertir, escúchame bien, solo se vive una vez. Quizás llegaste acá a estas alturas de tu vida convencido de que realmente solo se vive una vez. Y ya que solo se vive una vez, entonces hay que aprovechar esta vida. Ahora y ya tienes que inmediatamente hacerte de lo que puedas porque rápido se termina. Como cuando están por recoger los platos y tú llegaste tarde al almuerzo y quieres comer los últimos pedacitos de tu comida. Cueste lo que cueste, hagamos lo que hagamos. Hay que satisfacernos ahora y acá, porque solo se vive una vez. Y pareciera ser que nuestra cultura realmente piensa eso. No hay tiempo que perder. Si para cultivar tu fe te vas a perder el carrete del sábado, deja de ir a la iglesia. Solo se vive una vez. Si le pierdes el gustito a tu matrimonio y se está poniendo muy complicado, bueno, divórciate. Solo se vive una vez. Si la crianza se pone difícil y tu relación con tus hijos se empieza a complicar, bueno, abandona ese parco, déjalos. Total, solo se vive una vez. Si no tienes plata para estas vacaciones, o para esa tele, o para ese auto, endeúdate. Total, solo se vive una vez. Si los impuestos están ahogando tus ganancias, bueno, evádelos nomás, pues ¿cuál es el problema? Hagamos algún tratito por detrás. Solo se vive una vez. Nuestra cultura chilena realmente cree, está convencida de este credo común. Solo se vive una vez. El problema es que la palabra de Dios hoy día nos recuerda que no solo se vive una vez, porque Cristo realmente resucitó. Y a causa de que Él resucitó y venció la muerte, todos los que vivamos para Él realmente viviremos otra vez. Mira lo que dice los versos 20 al 23. Primera de Corintios 15, del 20 al 23, dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Iglesia, el Espíritu de Dios nos está llamando a partir de aquel domingo de resurrección, a vivir vidas congruentes con la resurrección, la convicción central del cristianismo desde siempre. Deja de dedicar tu vida en ese frenesí por saciar tus anhelos y aquí y ahora,
en esa cosa consumista que compra experiencias y cosas y relaciones y pretende que puedes experimentarlo todo rápido porque esto es lo último que puedes hacer. Ya no te queda más tiempo. Considera que esta no es tu vida definitiva. Considera la recompensa y la belleza de desplazar tus propios proyectos por servir a tu rey, a ese rey que venció a la muerte. Porque esa vida de resurrección, esa vida futura y definitiva, ha invadido nuestra vida presente y pasajera. Entiéndelo por un segundo. Aquello que iba a ocurrir al final de los tiempos con la resurrección de todos, ha ocurrido en medio de la historia para ofrecerte a ti una vida de resurrección, una nueva creación, una nueva humanidad en medio de la antigua humanidad. Así que si Jesús realmente resucitó, tenemos que cambiar nuestras metas, nuestras prioridades y nuestros anhelos. Si Jesús realmente resucitó, tenemos que reconsiderar cómo estamos gastando nuestro tiempo. ¿Para qué estamos construyendo nuestras casas? ¿En qué estamos gastando nuestros ahorros y nuestro tiempo, energías? ¿Es para construir aquí, que se va a demoler en 3, 2, 1? ¿O es para construir en la vida eterna, junto con Jesús? Tal como dijo N.T. Wright, la resurrección de Jesús es el comienzo del nuevo plan de Dios. No es un plan para arrebatar la gente de la tierra al cielo, sino uno para colonizar la tierra con la vida del cielo. Después de todo, de eso se trata el Padre Nuestro. ¿Y acaso no oramos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Eso es exactamente lo que está ocurriendo en la resurrección. En la resurrección de Cristo vino el reino de Dios. Y cuando nosotros estamos en Él, estamos llamados a ser agentes de su reino, agentes de la nueva creación en medio de la antigua creación, para manifestar, para dar una vitrina, un vistazo al mundo entero de cómo va a ser el mundo cuando Jesús vuelva. Y esa causa de que Cristo ha resucitado, que estamos llamados a vivir en medio de nuestra sociedad chilena dividida, sociopolíticamente, trayendo unidad. Pero ese tipo de unidad que nosotros vamos a experimentar en la vida después de esta vida. ¿Cómo sería Chile en la nueva creación? ¿Cómo serían las divisiones sociales? Bueno, así estamos llamados a operar en el presente. Esa causa de que Cristo ha resucitado, que estamos llamados a vivir en medio de una sociedad de hipocresía e inmoralidad, demostrando la belleza de la santidad, la integridad que experimentaremos en la vida después de esta vida. O sea, de nuevo, miramos al futuro y vivimos el presente a la luz del futuro. ¿Cómo vamos a vivir allá? Bueno, estamos llamados a vivirlo acá para que nuestros compatriotas puedan verlo y ver la belleza que hay en esa nueva creación que Jesús está haciendo. Porque Cristo ha resucitado. Y es a causa de eso que estamos llamados también a vivir en medio de una sociedad de egoísmo, de individualismo consumista, demostrando un amor servicial, no para usar al resto, sino para servir legítima, honestamente al resto, para mostrarles una vez más la vida de la nueva humanidad en medio de la antigua humanidad. Cristo ha resucitado, realmente ha resucitado. Por tanto, vivamos cada día demostrándole a nuestros compatriotas cómo viven los que van a resucitar con Él. Permítanme terminar con una oración del libro de oración común. Dios Todopoderoso, tu bendito Hijo resucitó por nosotros, victorioso sobre el pecado y la muerte. Padre, ayúdanos para que nosotros, habiendo sido resucitados con Él, podamos ver las cosas de esta vida a la luz de la vida eterna. De modo que cuando Él se manifieste, nosotros también seamos manifestados con Él en su gloria. Te pedimos, Señor, que vivamos como nueva creación en medio de la antigua creación, para bendecir a la antigua creación, para conducirlos justamente a la nueva creación. Ayúdanos, Señor, en Chile. Te suplicamos por nuestro país, para que podamos día a día ser esa nueva humanidad que le muestra a la antigua humanidad la belleza del lugar al que nos quieres conducir, y vengan corriendo aquel que resucitó, aquel que venció a la muerte, para poder ir juntos a disfrutar de la vida después de la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, aquel que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Amén.